En este espacio vamos a describir el diseño, las características principales y el análisis de los estudios de casos y controles. El diseño de casos y controles es uno de los más empleados en los estudios epidemiológicos. En este tipo de estudios se selecciona a sus participantes en función de que tengan o no una enfermedad. Así, se selecciona un grupo de individuos con la enfermedad, los casos, y otro grupo sin ella, los controles. Una vez seleccionados los participantes, se recoge información de modo retrospectivo acerca de la exposición previa a uno o más factores que se sospecha pueden estar relacionados con la enfermedad. Y una vez recogida la información, se evalúa la asociación de ese factor o factores con la enfermedad de estudio. Los estudios de casos y controles son observacionales, ya que no se produce ninguna intervención y el investigador se limita a observar. También son de carácter analítico, puesto que trascienden del aspecto descriptivo para evaluar asociaciones, siendo útiles para la exploración inicial de hipótesis de causalidad. Son longitudinales, porque se lleva a cabo un seguimiento temporal, y como este es hacia atrás en el tiempo, son retrospectivos. Son estudios ampliamente usados en la investigación de factores de exposición relacionados con enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares o tumorales. Los casos son los participantes que tienen la enfermedad en el momento de inicio del estudio. Pueden seleccionarse de distintos orígenes, como hospitales, consultas, registros o sistemas de vigilancia epidemiológica, y es conveniente que procedan de una misma población claramente definida. En la selección de los casos es fundamental establecer con claridad la definición de caso, con unos criterios diagnósticos rigurosos. Si hay diferentes criterios diagnósticos, hay que definir con exactitud cuáles se eligen y qué requisitos debe cumplir el participante para ser considerado como caso. La selección de los controles es tan importante o más que la de los casos, pues es en la parte del diseño donde es más fácil introducir sesgos. Los controles deben proceder, si es posible, de la misma población diana que los casos. Lo ideal es, en esa población, seleccionar una muestra aleatoria de la misma y que no tenga la enfermedad. Deben establecerse también unos criterios de exclusión rigurosos. Una vez seleccionados los casos y los controles, se recogerá la información retrospectiva acerca de los factores de exposición que se sospecha que están asociados a la enfermedad de estudio. En el análisis del estudio de casos y controles no se pueden calcular incidencias de enfermedad, pues se parte de una población seleccionada, que o ya ha desarrollado la enfermedad o no la ha desarrollado en el momento de la selección. Al no poder calcular incidencias, tampoco se puede calcular el riesgo relativo, como se hace en estudios prospectivos. Sin embargo, se puede estimar el riesgo relativo a partir de una buena aproximación, que se denomina odds ratio. La odds ratio se halla dividiendo la razón de enfermedad entre los expuestos por la razón de enfermedad en no expuestos y transformando la fórmula en lo que se conoce como el producto cruzado. La odds ratio, al igual que el riesgo relativo, representa el factor por el que se multiplica el riesgo de enfermedad en los expuestos frente a los no expuestos. Veamos un ejemplo de estudio de casos y controles. Para estudiar la asociación entre el consumo habitual de carnes procesadas y el cáncer colorectal, se seleccionan unos individuos que padecen cáncer de colon, los casos, y el mismo número de controles sin cáncer, procedentes de las mismas áreas de las que proceden los casos. Tanto en los casos como en los controles se investiga de forma retrospectiva, mediante cuestionarios, la cantidad de carnes procesadas consumidas de forma habitual. Una vez obtenida la información, se calculará, mediante la odds ratio, el riesgo de sufrir cáncer colorectal entre los que consumen más carne procesada con respecto a los que consumen menos carne procesada. Entre las principales ventajas de los estudios de casos y controles se encuentran su coste y su duración. Son más baratos y más cortos que otros estudios, como los de cohortes o los experimentales. También, por su diseño, son relativamente fáciles de reproducir. Los estudios de casos y controles son útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes o con largos periodos de latencia, porque en la selección de los casos se puede ir directamente a seleccionar los pacientes que padecen la enfermedad. Además, permiten el estudio de varios factores de riesgo para una misma enfermedad.
La limitación más importante de los estudios de casos y controles es que, salvo que la información retrospectiva sea muy precisa, es difícil establecer la secuencia temporal entre las exposiciones y la enfermedad. La aparición de sesgos derivada de defectos en la selección de los casos y de los controles es otro problema habitualmente asociado a este tipo de diseños. No permiten el cálculo de incidencias ni de riesgo relativo de la enfermedad. Por todo ello, son poco adecuados para comprobar hipótesis de causalidad. Por su diseño, además, no son útiles para estudiar exposiciones poco frecuentes. Los estudios de casos y controles, con todas estas características, constituyen uno de los diseños metodológicos más importantes en la investigación científica.